La selva peruana es color, calor, erotismo, alegría, también sufrimiento. Y quizá nadie ha retratado esta selva de la que les estoy hablando como mi entrevistado de esta noche, porque esta noche aquí en Casa Tomada vamos a estar con Cristian Bendayán. Para mí es un gusto estar con Cristian Bendayán, uno de mis pintores favoritos, que además ha sabido también retratar ese lugar colorido, fascinante, erótico, que es la selva peruana. Cristian, gracias por estar aquí en Casa Tomada. Gracias, yo quería preguntarte, para comenzar esta conversación, ¿qué crees? ¿Hubiese sido pintor si hubieses nacido en un lugar distinto a la selva? Sí. ¿Tú estabas predestinado a ser pintor, crees tú? Creo que me llevo mejor con la pintura que con cualquier otra forma de expresión, ¿no? Pero el hecho de ser de la selva, de haber crecido en Iquitos, me imagino que de todos modos definió tu vocación. Mi vocación, mi paleta, mis temas, ¿no? Yo creo que de hecho te empuja, y creo que en la Amazonía en especial hay una potencia que impulsa la creación, ¿no? Todo se reproduce constantemente, y creo que eso en las artes es bueno. ¿Y por qué crees que ocurre eso? ¿Por el calor? ¿Por el espíritu? Por el trópico, creo que el trópico es así. Y también por cuestiones ya sociales, ¿no? Tiene que ver mucho con la forma de ser de la gente, y eso responde a nuestra historia, ¿no? Es muy distinta a la del resto del Perú, de hecho. ¿Tú crees que es una ventaja que la selva haya sido casi un mundo aparte que el resto del Perú? Creo que sí, creo que es una ventaja para el Perú que tengamos espacios tan distintos, culturas tan distintas, ¿no? De hecho, ha generado también muchos problemas, porque no terminamos de comprender cosas, miramos con ciertos prejuicios algunas actitudes que no son parte de nuestras costumbres en otras partes, ¿no? Occidentales, dices tú. Sí, es decir, yo comparto contigo esto, que a mí me parece hasta negativo que se vea como algo pintoresco, ¿no? Mucho de lo que ocurre en la selva, cuando lo que ocurre es lo cotidiano en la selva, ¿verdad? Sí, es lo cotidiano, es lo natural, ¿no? Creo que hay una relación con la naturaleza que hemos perdido en muchas ciudades, y yo creo que también es lógico, se han generado prejuicios, se han generado broncas con la Amazonía por el hecho de romper ciertas normas, ¿no? No hay esta cosa, trauma de la colonia, de ciertas restricciones que se han dado, formalismo, sí, temores, ¿no? que allá nos han generado, ¿no? Y cuántas veces hemos sido testigos de que se entiende al personaje amazónico como un personaje liberal o demasiado liberal, ¿no? Libertino. A veces se habla de la mujer amazónica como una mujer, qué sé yo, demasiado sensual, sí. Cosas así. Y no se intenta entender que es otra forma de ser muy natural, ¿no? Que no hay nada de malo en esto, al contrario, creo que hay una fuerza, una independencia, una seguridad que muchas veces queremos y exigimos en ciertas sociedades, pero a la hora de verlas, ¿no? Sí. Nos espanta. Es decir, queremos ser muy liberales, pero cuando descubrimos que empiezan a aparecer formas de libertad en el mundo en el que nosotros nos movemos, nos sorprendemos y reaccionamos negativamente contra eso, ¿no? Sí. De todos modos, la historia de la selva no es una historia fácil, ¿verdad? Es una historia también de mucho sufrimiento, a pesar de la alegría que transmite la selva.
Bueno, es una historia, es una realidad de mucho sufrimiento, ¿no? La Amazonía tiene muchísima pobreza, la misma ciudad de Iquitos que está llena de barrios marginales, sufre de epidemias constantemente, inundaciones, catástrofes de todo tipo, o sea, la gente ya se ha acostumbrado, pero lo interesante es que la sociedad igual mira con alegría la vida, siguen todos muy relajados, ¿no? Eso es bacán, ¿no? Bueno, hay mucho esto del contacto, ¿no? Cuando estábamos con mi esposa y mi hijo en Iquitos, hace un par de años pasamos una temporada larga. Me acuerdo que a mi esposa le sorprendía esto de que pasaba mi bebé y la gente lo tocaba, ¿no? Qué lindo niño, ¿no? Y esta cosa, o sea, todo el mundo. ¿Es de Lima? Sí, sí. Los dos son de Lima, pero pasamos un tiempo allá y todo el mundo se toca y los niños juegan y los niños están en las calles. ¿Y a tu hijo lo sorprendía también, no? Que lo tocaran tanto, que fuese tan distinto que aquí. Él estaba feliz. No sentía mucha diferencia porque era muy chiquito, estaba empezando a crecer, estaba con un año. Pero igual era interesante cómo salían y se encontraba con todos estos niños sueltos en el barrio. Y dime, ¿a qué edad empezaste tú a pintar? Empecé a pintar con pintura, no sé, tal vez a los 6 años o algo así, pero antes comencé a dibujar con crayolas, plumones, posiblemente a los 4 años, cuando todavía no hablaba bien incluso. Por eso digo, empecé tan pronto como los 4 años ya estás dibujando con crayolas. Sí. Dibujando mucho y después como que ya no había mucho material a veces o quería otras cosas. Habían tantas mujeres en casa y niñas y cosas así que estábamos pues con muchas muñecas, tijeras, agujas, y me puse a coser y a bordar y a diseñar vestidos para las muñecas y hacerlo. Y eso fue a los 5 o 6 años, me dedicaba mucho a eso. ¿Y pintabas mucho tu entorno? ¿Qué pintabas cuando eras chico? Mi entorno, que eran dibujos animados, personajes. ¿Tú has dicho alguna vez que pintas tantos travestis porque para comenzar pintabas un travesti como Bugs Bunny? Sí, claro. Sí, algo así. Sí. Porque Bugs Bunny es un personaje que no tiene un sexo muy definido, ¿no? Sí, así es. En algunos momentos aparece como mujer. Sí. Y recuerdo que muy niño pinté un paisaje que tendría 7 años, ya pinté un paisaje con unos árboles y mi padre me dijo que parecían estos hongos nucleares de bombas. Y eso me ayudó mucho porque me di cuenta que como una imagen podría tener diferentes significados. Diferentes interpretaciones dependiendo, ¿no? de quién las vea. Claro, entonces empecé a jugar ya con cosas ambiguas y creo que desde ese momento sentí la importancia de dejar abierto un poco el mensaje de tu obra, ¿no? Y de justo tratar de ampliarlo, ¿no? Dejar detalles que generen diferentes significados. Hay un cuadro tuyo que se llama El León, que justamente vamos a ver, que es un cuadro que me parece bien representativo de la infancia selvática. A mí me parece bien interesante cómo todos tus relatos, tus cuadros, cuentan relatos a partir de sus personajes, ¿no? No sé si podemos ver el cuadro, lo tenemos justamente ahí. ¿Qué tanto se parece la infancia de esas dos niñas, que son contemporáneas, con tu infancia en la selva? Bueno, este cuadro partió de una fotografía. Estaba haciendo una sesión de fotos dentro de esa casa con un grupo de gente y en un momento de descanso salí y tomé una foto de estas niñas que estaban viendo qué pasaba adentro, ¿no? Y cuando revisé todo el material, simplemente sentí que no funcionaba todo lo que tenía y me di cuenta de esta fotito, pero faltaba algo, ¿no? Y quité todos los personajes de dentro y estaba toda esta oscuridad y sentí que algo debía acechar, ¿no? Y ahí es que aparece el león. Y esta sesión se hizo en Belén, en el barrio de Belén, y mi infancia, parte de mi infancia, la viví en el límite de Iquitos-Belén, ¿no? Que es
son dos espacios bastante distintos, ¿no? Hay una diferencia muy marcada entre ambos espacios, y tenía amigos de este lado de la ciudad y del otro. Entonces creo que en ese sentido se parece mi infancia a lo que acabamos de ver, ¿no? Que andaba pues como cualquier niño del barrio de Belén suelto. Jugábamos, en vez de jugar fútbol, jugábamos persiguiendo ladrones. O sea, imagínate, lo de los ladrones era una cosa de locos, porque al ladrón ya se le conocía, ya sabían quiénes eran los ladrones del barrio, y te pasaban la voz: oye, a la otra cuadra está tal ladrón, cuidado que ya viene para acá. Entonces la gente andaba cuidando sus carteras, pero todos atentos a ver en qué momento aparecía y robaba. Y los niños, pues, sobre todo los niños, más atentos a eso. Y de pronto robaba el ladrón, y los niños éramos los primeros en perseguirlo. ¿Ese era un juego, perseguir ladrones? Juego, prácticamente, sí, porque al final era avalado por algunos adultos, porque acompañábamos al policía que agarraba al ladrón, lo acompañábamos, nos íbamos con el ladrón a la comisaría, y pasaban esas cosas, ¿no? Bueno, vamos a seguir hablando de esa infancia, vamos a hablar también del río Amazonas, que me parece que fue tan importante también para esa infancia, y en general de todo este universo fantástico que es la selva, que te ha permitido pintar cuadros como el que acabamos de ver y como otros que veremos más adelante. Vamos a volver con Cristian Mendayán después de una brevísima pausa.